Hola, 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 Cochabamba, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Sin Maquillaje, un gusto como siempre estar con ustedes, motivo de privilegio el poder ingresar a sus hogares y el poderles dar la bienvenida a este día jueves. En realidad, los martes acostumbramos a armar estas mesas de diálogo, de charla, de análisis, pero debido a algunas circunstancias de nuestros invitados, nos han solicitado hacerlo hoy jueves y es por eso que hoy vamos a tener a 3 invitados. Uno de ellos está ya por llegar, me dijo estoy a 3 cuadras, me olvidé preguntarle de dónde, pero yo creo que ya llega, A ver, estos son nuestros invitados para arrancar de inmediato. Hoy hablaremos de este mapa electoral, de este mapa además ratificado en algunas cosas, modificado en otras por el Tribunal Supremo Electoral. Y lógicamente cómo se va a armar con este mapa, cómo se armaría, de qué manera se puede estructurar, vamos a hacer algo de futurología también, en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Para hablar de este tema lo tenemos a Fernando Berríos, amigo nuestro, quien en su momento estuvo vinculado a la Corte Nacional Electoral, hoy ya desvinculado de aquella, pero un conocedor de este tema. Fernando, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los televidentes. Vamos a hablar de este tema apasionante que se acercan las elecciones. Y nos acompaña aquí al lado izquierdo, respondiendo a su tendencia ideológica, además, René Jaldín con nosotros, médico de profesión y político de vocación. ¿También te gusta la presentación así? Buenas noches. Buenas noches, Israel. Yo creo que exactamente es eso lo que has dicho, de profesión médico y político de vocación. Un gusto, pues, Israel, y un gusto compartir con tus invitados. Gracias por estar con nosotros, René. Y llegó, era verdad, estaba a 3 cuadras, está Eber Clavijo con nosotros, asambleísta del MAS. Buenas noches, Eber, bienvenido. Buenas noches, Israel. Un saludo a tu amable teleaudiencia y también a los panelistas. Gracias por estar con nosotros, Eber. Hemos alistado varios mapas, lo decía yo en la introducción, vamos a ver cómo se podría conformar, ahora viene el análisis nacional, porque habíamos hecho ya un análisis departamental, ahora viene el análisis nacional, cómo se podría conformar la Asamblea Legislativa Plurinacional con este nuevo mapa, con este mapeo de la Corte. Y hemos alistado varios cuadros que los tenemos ahí, están en orden y podemos comenzar a ver estos como marco referencial. Este es un plano, un mapa general en todo caso, de todas las circunscripciones. Vamos a ir avanzando, por favor, para entrar un poquito más en detalle. Si tenemos el siguiente cuadro, bueno, ahí está Cochabamba. Podemos ir por los primeros, están ya seleccionados, estamos yendo por los últimos. Gracias, ahí está el primero. A ver, nos podemos quedar ahí un ratito. Este es el nuevo mapa electoral presentado por el Tribunal Supremo Electoral, que delimita las zonas electorales según la nueva distribución de escaños. Esto ya es el corregido, el mejorado. Y hay una relación ahí sumamente interesante entre el 2009, del último mapa, el último proceso electoral, y el 2014. El 2014. Vamos a ir un poquito por ciudades. A ver, en Cobija se tiene dentro las zonas urbanas. Se tenía un diputado, se tendrá un diputado, ahí se mantiene una circunscripción, se mantiene con esa circunscripción. Seguimos en zonas urbanas. En La Paz habían 5, pierden una, ahora solamente tienen 4. En el Alto se mantienen, tenían 4, ahora tienen 4. En Oruro pierden una, tienen 3, van a 2. En Cochabamba teníamos 4, van a 3, también se pierde una. En Potosí se mantiene de 2 con 2, en Tarija de 2 con 2, en Sucre 2 con 2, en Trinidad 1 a 1 y en Santa Cruz gana una de 7 a 8. Estamos hablando únicamente de las zonas urbanas. En las provincias, ahora las circunscripciones de en provincia, La Paz tenía 6, mantiene 6, Chuquisaca 4, reducido a 1, Santa Cruz de 6 a 6, Cochabamba de 6 a 6, Oruro de 2 a 2,
Potosí de 6 a 5, de 3 a 2 Tarija, Beni de 4 a 3, Pando de 2 a 1. Con estos primeros mapas, Fernando Berríos, ¿te parece si comenzamos contigo? Estamos viendo mapas a nivel nacional. Primero una lectura en general y después, ¿dónde le sacaría ventaja con este nuevo mapa el MAS si es que este mapa favorece al MAS? A ver, primero, ya la anterior vez nos quedamos con el hecho de que esto es un trabajo técnico y la Corte Electoral, perdón, el Tribunal Electoral ha dado la explicación técnica de cómo ha diseñado el mapa electoral. Pero esta explicación no ha convencido porque ha acarreado problemas y nos hemos visto en las anteriores semanas con problemas muy serios en los departamentos de La Paz, Beni, Potosí. Primero porque no se ha seguido una de las partes importantes en la distribución de los escaños y en el mapeo que se ha hecho en toda Bolivia. Porque explicábamos en la anterior jornada que tuvimos de debate y de análisis sobre los criterios que se tienen para tomar la determinación de hacer un mapeo electoral. Y en el caso, por ejemplo, de La Paz, cuando se ha presentado el problema con las poblaciones tropicales de La Paz, con las poblaciones andinas de La Paz, su representación se ha dividido, pero sin embargo nos han sumado en una sola circunscripción, y aquello ha conllevado a que el criterio de uniformidad de región y además de uniformidad poblacional, es decir, que tengan las mismas características, no se nota en aquello. Y obviamente ha ocasionado que haya habido huelgas, bloqueos y demás, y hubo un compromiso de que este martes pasado el presidente se iba a reunir con ellos para tratar de encontrar una solución, pese a que el gobierno ha manifestado de que el gobierno central no determina si no es el Tribunal Electoral. Pero aquello que nos demuestra, les he dado un ejemplo, nos demuestra, más allá de todavía entrar en profundidad a la pregunta que me has hecho a Israel, sino demuestra que no se han seguido los lineamientos técnicos para hacer una distribución equitativa del mapeo en toda Bolivia. Y si entramos en detalle nos vamos a pasar horas de que en muchos casos, porque hemos tenido problemas en varios departamentos, huelgas, paros, bloqueos, porque precisamente la representación no es la más hegemónica. Ahora, aquello puede perjudicar o puede ayudar al partido gobernante. Yo creo que desde el momento en que el Tribunal Electoral no ha hecho un trabajo técnico completo, porque no nos olvidemos que en mitad de la presentación de este mapa electoral ha habido disidencias en primera instancia de la presidencia y de un vocal del Tribunal Electoral, y segundo, el secretario de Cámara ha renunciado en pleno proceso. Aquello demuestra un poco de debilidad en la institución que llamada árbitro para dirigir estas elecciones. Entonces, si vamos a analizar políticamente si afecta o ayuda al MAS, yo creo que primero tenemos que analizar en concreto el hecho de que si se ha hecho un buen trabajo técnico para delimitar las nuevas circunscripciones. Ahora, a ver, yo he estado viendo un poquito, muy rápido, sin necesidad de entrar en mucho detalle. Vamos a suponer, porque además así nos marcan los últimos procesos electorales, que las circunscripciones especiales son del MAS, porque así además lo demostró el anterior proceso. Todos los que ganaron, todos los que están en las circunscripciones especiales responden a una línea del MAS. Vamos a creer que esto se mantenga. ¿Quiénes tienen circunscripciones especiales? La Paz tiene una, Cochabamba tiene una, Oruro tiene una, Tarija tiene una, Santa Cruz tiene una, Beni tiene una, Pando tiene una. ¿Cuántas suman? 7. Ahí 7 del MAS. En el nuevo mapeo del 2009 al 2014, de los que han sacado de las circunscripciones urbanas donde el MAS tiene dificultades para ganar, y las han vuelto circunscripciones rurales donde el MAS tiene facilidad de ganar, ahí son 3. En La Paz, 1, en Cochabamba, 1, y en Oruro, 1, son 3. Más los 7 anteriores, digo yo, si sumamos 7 más 3, son 10. El MAS estaría entrando con gol de camerín, como en el fútbol, con 10 diputados, nada más de entrada.
a la Asamblea sin necesidad de que haya proceso electoral por las tendencias. ¿Estoy bien en la lectura, René? Después vamos a ir con Ever. Sí, a momentos parece una exageración porque parecería que la oposición de todo y de nada acusamos al oficialismo y sobre todo esa corte electoral de que está trabajando al servicio de un partido político. Pero para no ser larguero, acabamos de escuchar a Fernando Berríos, que no es poca cosa, él ha sido miembro de la Corte Electoral Departamental, tiene experiencia, él entiendo que no participa en una tienda política, es una personalidad independiente, y nos lo está diciendo, que la actual Corte Nacional no ha hecho un trabajo técnico, como nos ha insistido, que dice que es una fórmula matemática. No, señores, ha hecho un trabajo político, ha tomado decisiones políticas y de esa forma ha diseñado de tal forma, como tú dices, entren con goles de ventaja y además en aquellos lugares donde tengan cierta debilidad hayan sumado sectores, regiones, bolsones que se supone que son pro-gobiernistas y puedan alzarse también con esas diputaciones. Y si alguna duda nos quedaba, porque en algún momento, recuerdo hace un mes en cuanto salió esto, analizamos este tema aquí y cómo incluso de forma inconstitucional nos quitaron un diputado uninominal a la zona urbana, porque la Constitución dice, en caso de los departamentos que tuvieran impar, que se dará preferencia a los uninominales, que es el caso de Cochabamba. Se la han pasado a los pluris y se la han pasado a el diputado por zonas especiales. Pero por si acaso también eso fuera insuficiente, lo que acaban de marcar, que ha habido sectores, incluso pro-masistas de campesinos, el norte de Potosí, que han tenido que hacer incluso bloqueos, paros, para reclamar que por qué se ha hecho esa forma tan extraña de diseño del mapa territorial para las uninominales. E incluso se ha observado que no se ha cumplido con aquella forma que dice que deben guardar relación territorial, cultural. Han dividido incluso aylus, de un mismo aylus, los han, digamos, quechuas aquí, los han partido en dos y los han juntado a aymaras, que han tenido que dar el grito al cielo. O sea que no se ha cumplido ni siquiera elementales principios que abraza el propio partido de gobierno, como es la reconstitución de las culturas ancestrales. Ni siquiera ello, o no han trabajado para aquello, para que se pudiera dar esa unidad cultural, territorial. Por lo tanto, está hartamente demostrado, Israel, de que sí, que está esto más diseñado de la forma política que técnica. Bueno, a ver, Ever, así a simple vista, en el análisis, lo que le decía René, entran con 10, bajo ese argumento, entran con 10, que es casi el 10% de... Que es casi el 10%. De diputados. Sí. Son 130, el 10 viene siendo el 8 punto algo, ¿no? Sí. Que efectivamente ya es una entrada con pie derecho, si se quiere, para... Con gol de camarín como en el Mundial. Sí, pero no porque haya algo direccionado o amañado o algo perverso que se ha hundido en el órgano electoral, sino porque hay que recordar algo simple y elemental. El gobierno del movimiento del socialismo emerge y obedece, se debe a algo, a los que siempre han estado invisibilizados, pueblos indígenas, originarios, campesinos, hoy en circunscripciones especiales en algunos casos, en esos casos, y en los cuales ya en la elección del 2009 el movimiento del socialismo logró 7 o de 8, me parece, circunscripciones especiales. Es decir, es una consecuencia lógica. Aquí no hay ninguna perversidad, más allá de una interpretación política que sí se la puede hacer del nuevo mapeo electoral en nuestro país, pero que tampoco se la debe desligar o dejar ahí simplemente en el análisis político, sino a mí más bien me ha parecido escuchar del señor Berríos exactamente lo contrario que señalaba el doctor Jardín, que es que se ha utilizado una forma estrictamente técnica, numérica, matemática y de forma uniforme, no discrecional para cada una de las regiones. No se ha utilizado una fórmula para La Paz, otra para Potosí, se ha empleado la misma fórmula matemática para el conjunto del país, adecuándolo a la nueva realidad.
que nos han dado los números en el censo. Entonces, producto de ello surge este nuevo mapeo, y claro, esto ha sido aplicado con rigurosidad en el marco del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, pero por supuesto en una fórmula matemática seguramente que haya alguien o algunos sectores o regiones que han resultado afectadas, si se quiere, pero no por nada perverso o un plan maquiavélico que aquí le ponemos, que aquí le quitamos para favorecernos de algo. El movimiento al socialismo, tras estos años de gobierno, en realidad goza de la credibilidad, tiene el apoyo de la mayoría de los bolivianos, y esto se refleja elección tras elección. Podemos remontarnos a los procesos electorales que hemos vivido, y en todos el MAS no solo que no ha ido en descenso, sino que mínimo se ha mantenido e inclusive Ahora, a ver, ha ido en ascenso. Sí, yo entendí más bien lo contrario. Hay que hacer un análisis desde si hubo una intencionalidad política de favorecer a alguien, por un lado, en la intencionalidad, y la otra, que era qué método han utilizado. ¿Qué método han utilizado? Ese es un tema. El otro tema, si este método sirvió para beneficiar a alguien. Pero yo entendí lo contrario, yo entendí más bien que Fernando decía, el método que han utilizado no es el correcto. Creo que entendí eso. A ver, acláranos, porque Eber dice que más bien el trabajo que se ha realizado está bien, y tú eres experto en esto. A ver, obviamente que el Tribunal Electoral, a través de sus vocales, estos días ha estado, y cuando ha publicado el domingo pasado, ha defendido la posición del trabajo que ha realizado. Lo que yo he demostrado fehacientemente es que no se ha cumplido exactamente los criterios para hacer el nuevo mapeo. ¿Por qué? Porque el criterio de continuidad geográfica territorial y además cultural y de población, si se quiere, no cultural sino de población, no se ha cumplido en algunos casos, y si en algunos casos no se cumple es que no está bien hecho el trabajo. Ahora, el vocal Paredes sale el otro día a decir que la Corte, ahora que Bolivia es pluricultural, ha decidido que pueden conjuncionarse tanto las zonas tropicales de La Paz con las zonas altiplánicas. La Corte Electoral no tiene la tuición ni tampoco está dentro de su competencia determinar los territorios multiculturales o pluriculturales. No ese es el trabajo que debe hacer. Aquí solamente debería haber hecho el trabajo, en mi criterio como experto electoral, es que debía haber hecho un mapeo siguiendo lo que establece la ley. Si en algunos casos ha tenido que hacer esta división porque supuestamente se ha regido basado en la explicación de que dice Paredes de que hay la pluriculturalidad en nuestro país, entonces no debería afectar porque todos somos hijos de Bolivia. Pero el criterio técnico, porque ese es un trabajo, y lo he dicho la anterior vez, el trabajo de la Corte es técnico, no político. Sí. Su primera instancia es técnica, no política. Entonces, la explicación debería ser técnica y no política, porque no es competencia de la Corte. Eso es lo que manifiesto al ver el nuevo mapa electoral. Y no porque solo lo diga yo, sino también, y en eso coincido con Eber, que gente incluso del MAS se ve afectada porque la representación no va a ser la misma. No es lo mismo que los del altiplano tengan la misma representación, porque tal vez no tengan las mismas necesidades con las zonas tropicales del Alto de La Paz, o del Departamento de La Paz. Entiendo yo que aquí lo que ha primado es más bien aplicar un término, una adecuación al nuevo mapeo en términos poblacionales. De lo que se ha tratado es de uniformizar el número por circunscripción, que en todas las circunscripciones existe la misma cantidad de población fundamentalmente. De ahí que, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, hay alguna circunscripción, no recuerdo cuál es el número, pero por lo menos 17 municipios resultan incorporados en esa circunscripción. Entonces, un poco ese ha sido el criterio, yo lo entiendo así, ha sido estrictamente, o si se quieren, ha habido más, un poquito de
primacía en equilibrar lo poblacional. Y seguramente en esta forma matemática que se ha utilizado con el concepto de el más 15% o menos 15%, que Fernando lo sabe, y que en la anterior visita que tuvimos por acá, podía ser el 30, el 20, en fin, según un criterio que lo maneje el propio órgano electoral. Esa fue la fórmula que se ha empleado y se ha utilizado. Bueno, pero hay una situación técnica que tiene que fijarse. Y en esto yo no estoy ni contra ni a favor. Lo que yo defiendo es la tecnicidad del trabajo que tiene que hacerse. El criterio poblacional en número es uno de los criterios, no es el todo, ¿no? Los otros dos criterios, ¿no?, que están en igual equivalencia, son continuidad territorial y afinidad poblacional. Son los tres criterios que debería manejar el Tribunal Electoral. Si en uno solo se basa y no en los otros dos, es un trabajo incompleto o mal hecho. Si me permite, y también en cuanto se ve afectada en porcentaje, si se quiere, también en alusión a lo que señala el doctor Jardín, Israel nos dice que comparativamente con las elecciones del 2005-2009, solo en La Paz supuestamente se perdería uno. En Cochabamba supuestamente se perdería otro. Y el otro que se perdería sería en Sucre. En Oruro. En Oruro. Son los tres. Estas tres circunscripciones uninominales que supuestamente, digo, se perderían porque pasan de urbanas a rurales. Claro, no es el término, en realidad no pierde nada ninguna circunscripción, ningún departamento. El uninominal pasa a engrosar las filas de los plurinominales, si se quiere, y esa es la figura en definitiva. ¿Cuánto representa, cuánto significa esos tres uninominales con relación a los 65 o 60 que por lo menos establece la ley? Es decir, si ponemos en la balanza cuál es el peso real y específico de esos tres, que por razones de fórmula no se ha podido aplicar fielmente, y además no te olvides que estamos aplicando un tema técnico en un ámbito social, cultural también. Entonces ahí es perfectamente comprensible encontrar algún tipo de algo suelto que haya quedado, pero en términos porcentuales no sé si alguien me puede explicar cómo afecta esos tres, ¿de qué manera? Bueno, pero en lo que plantea Eber, hay tres componentes. Uno, el trabajo técnico de realizar el nuevo mapeo electoral, que es un tema que tiene que hacerlo de manera concreta y clara y cumpliendo lo que dice la ley. El Tribunal Electoral, tiene criterio, no lo ha cumplido totalmente. Dos, el otro tema que plantea es la representación. En sí, en números no se ha perdido, pero ¿cómo cambia la representación citadina con la representación rural? Es otro tema. Y tercero, el cálculo político que se puede hacer o que se hace para una elección para tener la mayor cantidad de representantes elegidos afín a una tendencia política. Son tres temas que creo que se tienen que tocar por separado. A ver, le voy a dar la palabra a René, pero para aclararle un poco la duda a Eber. A ver, ¿dónde ha crecido más la población? Te pregunto, ¿en la zona conurbana de Cochabamba o en las provincias? En la zona conurbana, o sea, en las áreas urbanas, no en las rurales. Pero resulta que en Cochabamba crece la población y nos quitan una circunscripción. O sea, te digo, nos quitan a los que vivimos en la zona urbana y se la dan a las zonas rurales. El departamento sigue teniendo la misma cantidad de circunscripciones, pero nos han quitado en el lugar donde hay más gente para dar a lugares de provincia, a lugares rurales. Cuando te preguntas por qué, o sea, no responde una lógica. Ahí entonces viene la posibilidad de una interpretación y decir, ¿por qué lo han hecho? ¿Quieren favorecer a alguien? Israel, antes, y esto lo sabe Fernando, Quillacollo iba solo, o estaba en una circunscripción, era alejado del cercado. No, Quillacollo iba con Tiquipaya, ¿me ayudas? No, iba con Tiquipaya, con Tipecipe y con Vinto, ¿estoy bien? Eran 4. Perfecto.
Pero de pronto después, por un nuevo mapeo que se hizo, cuando era órgano electoral todavía, resulta que Quillacollo suma y engrosa la gente, la cantidad poblacional del cercado. Y es ahí lo que queda la circunscripción 12. No, pero nunca llegó. Es Quillacollo Colcapirua. Colcapirua. Llega a Colcapirua. Exacto. Pero lo que se hace es decir, no se le quita al cercado como tal, porque también el grueso de la población, ¿dónde está? Precisamente en Quillacollo, donde también se registra un crecimiento importante a nivel poblacional, Colcapirua, que están distantes, Colcapirua, otro municipio, a 5 kilómetros del cercado. Bien, René, y después vamos a la pausa. Seguramente para ir a la pausa. Cuantitativamente hablando, que es la trampa en la que nos quiso hacer caer la Corte Electoral, demuéstreme dónde pierde Cochabamba. Si Cochabamba tenía 19 diputados, parlamentarios, sí, diputados, hoy sigue teniendo 19. 19 escaños. 19 escaños, por lo tanto, no pierde nada. Señores, respeten la mínima inteligencia que tenemos los ciudadanos. Perdemos, pues, por lo que acabas de decir, ¿dónde hemos crecido? ¿Cuánta gente hemos emigrado de las provincias a los centros urbanos de Cochabamba? Y hoy solo vamos a elegir 3 diputados. Primera cosa. Pero hablando cualitativamente, que esta es la nueva innovación que se hizo, que no es originaria nuestra, es una copia de Alemania y de otros países, los diputados uninominales y los plurinominales. Los plurinominales van en la lista junto al presidente y vicepresidente y por lo tanto representan, imagino que al partido o a la elección que va a hacer Evo Morales o a la elección que van a hacer los jefes de partidos en la forma tradicional caudillista. Pero el uninominal la elegimos nosotros, los ciudadanos, y eso tiene pues valor, y hemos perdido, los cochabambinos hemos perdido. ¿Dónde está nuestra debilidad? En que la ciudadanía no se levanta, en que el comité cívico no dice nada, porque en general dice, ¿qué nos importa que tengamos un uninominal más, uno menos, si no hacen nada, si no dicen nada? Entonces esa es la gran debilidad que tenemos, no solo aquí, excepto en el campo, que la gente se puede organizar y puede reclamar como lo han hecho y han tenido que obligar en algún caso a, como tú decías, a mejorar, una versión mejorada. Pero decirle a los ciudadanos de que sí, hay que saber defender. Es posible que haya parlamentarios que poco o nada hacen, pero podemos tener un día ese representante que hable por nosotros, que reclame por nosotros, que logre algunos resultados para nuestra circunscripción. Esa es la cualidad diferente que tiene y por eso es que decimos que sí, hemos perdido. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Al regresar, vamos a ir sumando, decíamos algo de futurología también, para ver cómo se podría conformar la próxima asamblea. Con esto que ya hay, con los antecedentes últimos de las últimas elecciones y ver cuánto podría aproximadamente sacar el MAS con este nuevo mapeo. Nos vamos a abocar exclusivamente después de la pausa. Complicado. En Chuquisaca, de los diputados uninominales, habrían 2 en la capital y en la provincia habrían 3. Vamos a suponer que el MAS consigue las provincias, ¿sí? Las provincias. Tiene a 3, ¿está bien? Tenemos 3. Vamos a dejar las capitales, estamos hablando de uninominales, vamos a solamente tocar provincias, El MAS consigue 3. En La Paz, el Alto tiene 4 uninominales. Decía, vamos a ser generosos, vamos a dejar la capital de La Paz, que tiene 4, solo dejamos, y nos abocamos al Alto. En el Alto tienen 4. Vamos a suponer que el MAS tenga 2. Y en provincias saque 6. ¿Está bien? En Cochabamba dejamos la capital y nos vamos a las provincias. En provincias de 6 vamos a suponer que el MAS saca 5. 5. En Oruro, en provincias de 2 saca 2. En Potosí, de 5, vamos a suponer que saque 4. En Tarija, de 2, que saque 1. En Santa Cruz, de 6, que saque, vamos a suponer 4. En Beni, de 3, que no saque nada, vamos a conceder ese como un reducto exclusivamente opositor, y en Pando vamos a hacer lo mismo. Solamente en provincia, me van a ayudar a sumar a mis invitados, 3 y 6, 9 y 2,
11. Más 5, 16, 16. Más 2, 18, 18. Más 4, 22. Más 1, 23, 25. 22, 23. Más 4, 27. 27. Ahí tienes 27 posibles diputados uninominales en provincia. ¿Está bien? En provincia. Vamos a ir a las capitales. Solo estamos hablando de uninominales, porque con pluris no puedes saber, eso es de acuerdo a la cantidad de votos. Uninominales. En Chuquisaca, ahora vamos a capital. De 2, que saque 1. En la capital, La Paz, de 4, que saque 2. En Cochabamba, de 3, en la capital, que saque 1, vamos a darle 1, vamos a ser generosos con la oposición, decía. En Oruro, de la capital, de 2, que saque 1. En Potosí, de 2, que saque 1. En Tarija, de 2, que saque 1. En Santa Cruz, de 8, que saque 4. En el Beni, que no saque nada. Y en Pando, que no saque nada. Sumemos lo de las capitales. 1 en Chuquisaca, 2 en La Paz, serían 3. En Cochabamba, 1, 4. En Oruro, 1, 5. En Potosí, 1, 6. En Tarija, 1, 7. Y en Santa Cruz, 4, 11. Tenemos 11 unis en capitales. Los 27 anteriores más estos 11 llegan a ser 38. 38 más los 3 que eran de las zonas urbanas que se fueron a las provincias. 38 más 3, más las 41. Más las especiales, que son 7, tiene 48. Así de fácil, siendo exageradamente generosos con una oposición que se puede llegar a partir, le hemos puesto de 4, 2, 2, con el MAS puede arrancar estas elecciones con más o menos 48 diputados, fácilmente, lo cual quiere decir que ya tiene un tercio. Ahora, ustedes, políticos y decía de oposición, ante este panorama deplorable, en esta especulación y en esta futurología que estamos haciendo, no es ir a jugar contra el Real Madrid y nosotros con Atlético Chancletas, por ejemplo, en esas diferencias. Claro que es grave, y con un árbitro también a favor o una corte electoral parcializada. Eber hace un instante decía que con legitimidad el partido no es ninguna, no sé qué expresión usaste, Eber, para decir cuando los especiales están con el gobierno, es su naturaleza, es su base. No es así. Esto ha sido una maniobra antidemocrática que ha cooptado, así como han cooptado a la Central Obrera Boliviana. Por principio, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, por estatutos, debe mantener una independencia político-partidaria, no ideológica. Es verdad, los trabajadores abrazan las ideas de la revolución, del cambio social, pero sus estatutos marcan una independencia político-partidaria y han sido cooptados y hoy van a nombrar sus diputados para el partido de gobierno. Estas circunscripciones especiales incluso deberían ir sin partido político, respondiendo a sus formas ancestrales de organización y elección, deberían estar separados, pero no, han sido asumidas por el MAS a través de regalos, recuerdo muy bien aquellas balsas y motores fuera a borda, y peor aún, aquí viene la aberración, cooptados como están, incluso han sacado resoluciones y amenazas de que no van a permitir que ningún partido de la oposición, ningún candidato llegue a sus comunidades a hacer campaña a Israel. ¿O estoy exagerando? Entonces, eso no es vivir en democracia. Eso es lo que se hacía en la Edad Media, lo que se hace en algunos estados totalmente barbáricos todavía, o en los estados fundamentalistas, donde se sacan incluso a balazos entre chiitas y sunis, estas etnias todavía del pasado, o los rodesianos que se matan unos porque tienen la piel más oscura y el otro es un grado menos de oscuridad en la piel. En esos niveles estamos viviendo. Por eso es la alarma, y por eso es cuando tú hace rato sonreías y la oposición se va a presentar en estas condiciones. Si eso es lo que advertimos. Cuando dimos nacimiento al Frente Amplio, dijimos no es suficiente que se junte la izquierda democrática, sola no va a poder hacer nada.
Era necesario juntar otras fuerzas del centro político, era necesario traer a un Samuel Doria Medina, era necesario juntar aquí en este centro político del país a Juan del Granado. No entendieron. Y además que este proyecto debe ser de largo aliento, porque esto todavía, por lo que estamos demostrando, va a dar un tiempo más. Pero todo en la vida tiene su agotamiento y su ciclo. Ahora, y por eso decía Si me permite, Fernando, Diablito a veces no sabe para quién trabaja. Hoy le favorece al MAS, pero esperemos qué sucede mañana. Claro, en el pasado, doctor Jaldín, todo favorecía a la oposición. Así todo es. favorecía al MIR, Así es. al Lo hacían ADN, a su al gusto y MNR, sabor, a su gusto sí. y antojo. Ajá. Es decir, todo. ¿Y por qué se le cuestiona y critica ahora al MAS? Porque es un gobierno Porque de digo yo, cambio. es un gobierno inclusivo, incluyente. Aquellos que jamás podían acceder a los niveles de decisión, aquellos que jamás podían sentarse y ocupar un curul en representación de su gremio, de su sector, sea transportista, minero, hoy de la Central Obrera Boliviana. Habrán diputados, trabajadores. En la Asamblea Legislativa Departamental tenemos un representante de la Central Obrera Departamental. Tanto les molesta, tanto les duele, tanto les hiere, que esa bronca y esa rabia no cabe en su mente, ni en su cuerpo, ni en su corazón, que reniegan de que el gobierno del movimiento al socialismo incluya a uno, otro y otro sector. Y hoy las instancias legislativas en el país sean de verdad representativos de gremios, sindicatos, campesinos y otros sectores que antes ni por asomo formaban parte de ese nivel y ese ámbito de decisión en el país. Entonces, bienvenida esa propuesta del movimiento al socialismo. ¿Estás reconociendo que ahora todo le favorece al MAS? Pero no es de la forma tan aviesa, tan perversa en la que señala el doctor Jaldín. Es tan perversa, no es Eber, así, que a eso doctor. se llama fascismo. Hoy vivimos en tal democracia que nos permite inclusive candidatear habiendo pululado de una vereda a otra, habiendo transitado de un partido por el otro, y nos dicen todavía que no hay democracia. Al presidente en nuestro país se le ha dicho hasta hijo de... Y si quieren se los digo, tal cual, textual, dijo esa persona que luego purgó una condena en La Paz. Es decir, tanta democracia, tanta apertura, y todavía que se tergiverse, que se diga que están conculcadas las libertades. Es decir, se vive en una lógica de desacreditar y de hacer pensar a la gente que cosas siniestras están pasando en el país. Ahí te estás contradiciendo en ese aspecto, ¿no? Porque tú dices, hubo una persona que lo insultó al presidente, cosa que rechazamos, porque como persona merece respeto y más como la primera autoridad de nuestro país, la rechazamos. Pero, ¿cuál fue su futuro? Tú lo reconociste. Se fue a la cárcel. Claro. El presidente Morales ¿Pero qué hizo? va a Estados Unidos, le dice lo que le da la gana a Barack Obama en Estados Unidos, por No darte va un preso. ejemplo, Pero no le dice y no hijo va de preso. O sea, ese vivieron un país No le dice democrático. A ver, hijo pero de- cortito, por Al favor. margen de que ¿Está rechazamos, lo malo? al margen de que rechazamos En que lo la que- oposición hace bandera, estandarte de ese hombre, ese periodista, ex-MNRista, ex-diputado, que usa los medios de comunicación para agredir de frente, frontalmente al presidente, insultarlo de esa manera, y la oposición agarra ese estandarte y dicen, pobrecito, a ese pobre hombre que lo han enjaulado, que le han hecho esto, que las libertades están concultadas, que no hay libertad de expresión. Es decir, revisen ustedes los medios, los canales, en cualquiera se le ha dicho y se le dice todavía al presidente lo que les viene en gana, y eso no molesta ni incomoda, sino simplemente es una muestra clarísima de la libertad Vamos que al se fondo. vive en nuestro país, llamada Eber, libertinaje. para no quedar una anécdota, porque lo que estás contando son anécdotas que por supuesto rechazamos. Comparto contigo y con Eber de que no es posible que estemos insultando ni siquiera al presidente por muchas diferencias que tengamos. El fondo del asunto es que lo que tú dices, que habría gente como quien te habla, que me molesta que esté un transportista o un trabajador en el Parlamento. No, compañeros. Qué honor compartir un parlamento con un trabajador, con un gremialista, con una mujer, con una trabajadora del hogar, pero no de la forma que tú decías que no lo hace
lo hacen de la forma más parecida a la cooptación. Es que no hay cooptación, doctor. Por favor. Te digo una cosa. El Somos gobierno del MAS testigos. emerge y surge, sabe que de esa vida sindical, y en el sindicato es donde se sufre eso de los viajes, por ejemplo, hablando concretamente del caso de la Central Obrera y el hotel que han instalado, los vehículos que se les ha dado. Un dirigente viaja a distancias sin ni siquiera un cobijo, una frazada. ¿Por qué no facilitarle a ese sector algo? Porque eso no es pues tarea del gobierno. No puede usted, como le han facilitado Eso no era a mi tarea de equipo los favorito, el anteriores Wilstermann, gobiernos. $150.000, si mal no recuerdo. Después al Blooming, eso está penado por ley. No puedo yo, por más favorable que sea de los trabajadores, regalarle un hotel con camas y con pasajes, regalarle una movilidad con el dinero del pueblo, porque esa es una entidad independiente del gobierno. Entonces se hace ese tipo de trabajo y además un poco más que hay que agradecerlos, y porque pervierten a la clase obrera, pervierten a esos sectores indígenas a través de estas dádivas y de estos regalos, y nos dicen que además hay que trabajarlo, y además quieren que nos sentamos avergonzados. Por suerte y por fortuna tenemos tiempo en la lucha social y sabemos diferenciar lo que es respetar la dignidad de ese obrero y lo que es comprar su conciencia a través de la prebenda y el clientelismo. Eso es lo que estamos condenando, el prebendalismo. Bueno, yo creo que nos hemos desviado del tema central, que era Al tema el político. tema electoral, audiencia el no nuevo nos mapa cambie. electoral y la representatividad, y nos hemos ido al debate político apasionado, porque la política es apasionante. Pero yo creo que estamos acá para informar o para orientar a la población, y en lo que a mí me toca, yo creo que el tema principal que se debería haber tocado acá y analizado con profundidad es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. La anterior vez ya tocamos y de manera técnica también le explicamos a la población cómo se debe haber hecho el trabajo, y ahora he demostrado que no se ha cumplido lo que técnicamente debía haberse hecho con el Tribunal Electoral. Lo de la representación es otro tema que obviamente todos los partidos van a buscar mayor representatividad con diputados pluris y uninominales. Y obviamente que al tener mayor representatividad, el MAS va a tener gobernabilidad. Busca aquello. Y disiento con Eber cuando dice que no hay cooptación. Hay cooptación, y lo que es peor, la institucionalidad en este país está cooptada. Y se ha cooptado el Tribunal Electoral. Y se ha dotado de gente que no es técnica. Y si no, recordemos, Eber, tú has sido parte de la comisión seleccionadora de vocales en Cochabamba, de miembros postulantes a vocales. ¿Y qué tenemos en Cochabamba? De presidenta una enfermera, sin ser peyorativo con la profesión, y de vicepresidenta la que era encargada de almacenes de la Corte Electoral. ¿Qué trabajo técnico pueden hacer? El informe de la OEA, cuando se hizo la elección de los magistrados, fue penoso para Cochabamba. Y Cochabamba antes tenía la mejor corte del país, el mejor tribunal, el cual no hay. Quiere decir que dejen trabajar a los técnicos, y esa lección debería haber aprendido el MAS. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo se acabó. Oye, vamos a implementar aquí, a propósito, el reloj nuevo que gira al revés, ¿ya? Porque de esa manera tendríamos que recién estar comenzando el programa, ¿no ve? O sea, me parece que le podemos sacar provecho a esa estupidez, desde mi punto de vista, sin ningún asidero técnico ni científico que se ha hecho, pero ese es un tema que lo hablaremos después. Eber, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias, Hervé, muy amable, también a los panelistas y por supuesto a la amable teleaudiencia. Simplemente para despedirme, no hay cooptación, no hay dádivas, no hay regalos, simplemente el reconocimiento del gobierno a la tarea sacrificada de los diferentes sectores que siempre han estado olvidados, relegados. Bien. Y que hoy sí, y digo en eso a Fernando, que no es que nos hemos desviado del tema, porque hemos hablado de la representatividad, y el gobierno que representa al pueblo es el movimiento del socialismo, y eso lo dicen los resultados. Gracias, Eber, gracias, Fernando, muy amable. Gracias, René. Hemos hecho algo de números. El MAS podría arrancar con 48 diputados de entrada de los 130, ya con un tercio. En esas condiciones, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Mañana os esperamos. Buenas noches. Si me miras yo me muero, y si no me muero igual.
Hace tanto que la espero, que me muero de esperar.